Adentrarse en el mundo de los faraones del antiguo Egipto es abrir una puerta hacia una civilización rebosante de misterios, riquezas y poder. La historia de estos monarcas divinos, quienes gobernaron Egipto con mano de hierro, está impregnada de mitos y leyendas que aún hoy fascinan a historiadores y curiosos. La historia de Tutankamón, el faraón niño cuya vida fue efímera pero cuyo legado es eterno, captura la imaginación del mundo. Su tumba, encontrada casi intacta, es un tesoro que ha ofrecido invaluables conocimientos sobre el lujo y la muerte en el antiguo Egipto. Ramsés II, conocido como el Gran Constructor, dejó su huella en Egipto a través de monumentales templos y estatuas. Su gobierno, uno de los más largos y prósperos, es sinónimo de la apoteosis del poder faraónico. Cleopatra VII, la última faraona, es una figura envuelta en encanto y misterio. Su inteligencia, astucia política y relaciones con poderosos romanos, como Julio César y Marco Antonio, marcaron el final de una era y el inicio de otra bajo el dominio romano. El río Nilo, fuente de vida y eje central en la existencia del antiguo Egipto, jugó un papel crucial en el asentamiento y prosperidad de la civilización faraónica. Su ciclo anual de inundaciones aseguraba las cosechas que sustentaban a la población y engrandecían el poder de los faraones. Los dioses del antiguo Egipto eran el eje central de su existencia, influyendo en cada aspecto de la vida diaria, así como en las decisiones políticas. Faraones, considerados descendientes divinos, actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo, asegurando el mantenimiento del orden y la prosperidad. Las pirámides de Gizeh, construidas con una precisión astronómica, son un testimonio del ingenio y la dedicación de los antiguos egipcios hacia sus gobernantes divinos. Estas estructuras no solo servían como tumbas para los faraones, sino también como un recordatorio eterno de su poder y divinidad. El misterio de cómo se construyeron las pirámides ha fascinado a la humanidad durante siglos. Aunque la teoría más aceptada sugiere el uso de rampas y mano de obra masiva, la precisión y la escala de estas maravillas arquitectónicas siguen siendo un asombro, reflejando la avanzada comprensión egipcia de la matemática y la astronomía. La vida cotidiana bajo el reinado de los faraones estaba marcada por un contraste entre el lujo de la élite y los desafíos de la población común. Mientras los faraones y su corte disfrutaban de riquezas inimaginables, el pueblo egipcio trabajaba incansablemente, demostrando su lealtad y devoción a sus gobernantes y dioses. La escritura jeroglífica, más que un medio de comunicación, era una manifestación del poder en el antiguo Egipto. Permitía no solo registrar la historia y los logros de los faraones, sino también servir como un puente entre el mundo terrenal y el divino, asegurando su presencia eterna a través de los textos inscritos en monumentos y tumbas. La momificación en el antiguo Egipto era más que un ritual de embalsamamiento, era la búsqueda de la inmortalidad. Los faraones y nobles pasaban al más allá con sus cuerpos preservados, creyendo firmemente en la vida después de la muerte. Este proceso complejo refleja la profundidad de sus creencias espirituales. El Valle de los Reyes, con sus tumbas escondidas y decoradas ricamente, sirve como testimonio del esplendor y el misterio que rodeaba a la muerte de los faraones. Este lugar sagrado albergaba los secretos de los más grandes gobernantes de Egipto, convirtiéndose en un puente entre el mundo terrenal y el más allá. Hatshepsut desafió las normas de su tiempo al proclamarse faraón, rompiendo barreras en un dominio tradicionalmente masculino. Su reinado fue uno de prosperidad y grandes logros arquitectónicos, dejando un legado que desafía las convenciones de género y destaca su fuerza y sabiduría como gobernante. Akenatón, conocido como el faraón hereje, revolucionó el antiguo Egipto al introducir el monoteísmo, adorando a un único dios, Atón. Este cambio radical alteró la estructura religiosa y política, mostrando cómo las convicciones de un líder pueden transformar una civilización entera. Nefertiti, más que una cara bella inmortalizada en piedra, fue una figura de poder y misterio. Junto a Akenatón, jugó un papel crucial en la transformación religiosa de Egipto. Su influencia y enigma continúan fascinando al mundo, recordándonos la complejidad y el encanto del antiguo Egipto. Las conquistas militares de los faraones extendieron las fronteras de Egipto, creando un imperio vasto que influía en regiones circundantes. Estas campañas no solo aseguraban recursos y riquezas, sino también consolidaban el poder faraónico, mostrando su fuerza ante amigos y enemigos, y tejiendo una red de alianzas estratégicas. Los faraones negros de la dinastía 25 dejaron una huella imborrable en la historia de Egipto.
Su legado cultural se manifiesta en las artes, la religión y las estructuras políticas que introdujeron o reformaron. Esta era destacó por un renacimiento en la construcción de monumentos y un resurgimiento de prácticas religiosas antiguas. En la sociedad faraónica, las mujeres ocupaban un lugar especial, con derechos que sorprenden a muchos hoy en día. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios y desempeñar roles importantes en la religión. Este papel destacado contrasta con la percepción de otras sociedades antiguas, revelando una complejidad en las estructuras sociales egipcias. La economía del antiguo Egipto se sustentaba en la agricultura, aprovechando las inundaciones del Nilo para cultivar sus tierras. El comercio tanto interno como con regiones lejanas era vital y la esclavitud, aunque presente, no era el motor principal de su economía, a diferencia de otras civilizaciones antiguas. Los templos de Karnak y Luxor siguen asombrando al mundo con su grandiosidad y detallada simbología. Eran centros de poder religioso y político, donde se rendía culto a los dioses y se celebraban festividades que reafirmaban el poder divino de los faraones. Estos complejos arquitectónicos son testimonios del avanzado conocimiento y la profunda espiritualidad del antiguo Egipto. El arte faraónico se erige como una manifestación sublime del poder y la divinidad, donde cada obra es un himno a la eternidad. Las estatuas colosales, los templos majestuosos y los relieves detallados no solo decoraban, sino que también servían como un puente entre lo divino y lo terrenal, reflejando la magnificencia de los faraones y su conexión celestial. El calendario egipcio, una innovación astronómica, influyó profundamente en la agricultura y la religión, estructurando la vida social y espiritual del antiguo Egipto. Este sistema, basado en las estrellas y las estaciones, no solo dictaba el cultivo y la cosecha, sino que también determinaba los rituales religiosos, uniendo el cielo y la tierra en un ciclo continuo de renacimiento y regeneración. Las enfermedades y la medicina en el antiguo Egipto revelan un avanzado entendimiento del cuerpo humano y una profunda conexión espiritual. Los egipcios no solo recurrían a remedios naturales y cirugías, sino que también invocaban la protección divina contra las dolencias, mostrando una fascinante integración de la ciencia y la magia en la búsqueda del bienestar. La diplomacia y las relaciones internacionales del antiguo Egipto reflejan una era donde el poder y la astucia política moldeaban el destino de naciones. A través de alianzas matrimoniales, tratados de paz y conflictos armados, los faraones expandieron su influencia, asegurando la prosperidad de Egipto en el concierto de las antiguas civilizaciones. La decadencia del poder faraónico y la conquista romana marcan el crepúsculo de una era gloriosa. Este periodo no solo refleja los cambios políticos y militares, sino también el inicio de una fusión cultural que, aunque supuso el fin de la independencia egipcia, permitió que su legado trascendiera, influyendo en posteriores civilizaciones. La influencia griega en el Egipto de Cleopatra marcó una era de fusión cultural, evidente en el arte, la política y la sociedad. Cleopatra VII, hábil en política y cultura griega, intentó revitalizar Egipto mezclando las tradiciones griegas con las egipcias, buscando fortalecer su reinado y preservar la independencia de su nación. Los tesoros ocultos de los faraones han cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Expediciones modernas, armadas con tecnologías avanzadas, continúan descubriendo secretos del pasado egipcio. Cada hallazgo, desde joyas hasta manuscritos, ofrece una ventana a la vida, creencias y prácticas de una civilización que sigue fascinando. La maldición de la tumba de Tutankamón es un mito que ha perdurado en el tiempo, avivado por misteriosas muertes tras su descubrimiento. Sin embargo, la ciencia moderna sugiere que enfermedades o toxinas presentes en las tumbas selladas podrían explicar estas coincidencias, desmitificando la idea de una maldición ancestral. En el antiguo Egipto, las armas y tácticas militares eran fundamentales para la expansión y defensa del reino. Los faraones empleaban arcos, carros de guerra y una bien entrenada infantería para conquistar territorios y repeler invasores. Este poder militar no solo aseguraba la supremacía de Egipto, sino que también facilitaba el florecimiento de su cultura y economía. La alimentación en la era de los faraones reflejaba tanto el estatus social como los recursos naturales disponibles. El pan y la cerveza eran alimentos básicos, complementados con cebollas, ajo y pescado del Nilo. Los banquetes reales, sin embargo, podían incluir carnes exóticas, frutas y vinos importados, destacando la riqueza y el poder de la élite. Los animales en el antiguo Egipto eran venerados y temidos, jugando un papel crucial en la religión y la vida cotidiana.
Desde el escarabajo sagrado hasta el majestuoso león, cada criatura tenía su significado espiritual, siendo incluso algunos deificados, como el caso de Bastet, la diosa gato que protegía los hogares. La arquitectura residencial de los tiempos faraónicos revelaba una sociedad que valoraba tanto la funcionalidad como la estética. Las casas construidas con ladrillos de barro se diseñaban para mantenerse frescas bajo el inclemente sol egipcio, mientras que las más lujosas incluían jardines internos, reflejando la importancia de la naturaleza en la cultura egipcia. Las festividades y ceremonias religiosas eran el corazón de la sociedad egipcia, marcando desde los ciclos agrícolas hasta los rituales de paso. Eventos como el hermoso festival de Oupet no solo reforzaban la fe en los dioses, sino que también unían a las comunidades en celebración y devoción. La educación en el Egipto faraónico estaba reservada principalmente para la élite y los futuros sacerdotes, enfocándose en la escritura, las matemáticas y la formación militar. Los príncipes egipcios recibían un entrenamiento riguroso que los preparaba no solo para liderar en el campo de batalla, sino también para gobernar sabiamente. La literatura del Antiguo Egipto, rica en textos sagrados, himnos y poesías, reflejaba las creencias y valores de una civilización fascinante. Obras como el Libro de los Muertos no solo guiaban a los difuntos en el más allá, sino que también ofrecían a los vivos lecciones sobre moralidad, justicia y el orden cósmico. Los descubrimientos arqueológicos recientes sobre los faraones han revolucionado nuestra comprensión de su mundo. Excavaciones en zonas previamente inexploradas han revelado tesoros que desafían las narrativas establecidas, ofreciendo una perspectiva fresca sobre la vida, la cultura y los rituales del Antiguo Egipto, enriqueciendo así nuestro conocimiento histórico. La influencia del Antiguo Egipto en la cultura popular moderna es innegable. Desde películas, series hasta literatura, la fascinación por esta civilización ha traspasado milenios. Su misterio, arquitectura y mitología continúan capturando la imaginación de creadores y audiencias, manteniendo viva la leyenda de los faraones en el siglo XXI. Las innovaciones tecnológicas del Antiguo Egipto, como el sistema de escritura jeroglífica, la construcción de pirámides y los avances en medicina, siguen asombrando al mundo. Estos logros no solo muestran el ingenio de una civilización avanzada, sino también cómo sus desarrollos sentaron las bases para futuras generaciones. Los misterios sin resolver y las teorías alternativas sobre los faraones alimentan el debate entre expertos y aficionados. Desde la construcción de las pirámides hasta el verdadero papel de ciertos faraones en la historia, estos enigmas mantienen viva la curiosidad y el estudio constante del Antiguo Egipto. El legado perdurable de los faraones del Antiguo Egipto es un testamento a su grandeza y a la fascinación que siguen inspirando. A través de los siglos, su cultura, creencias y logros han influido en numerosos aspectos de la vida moderna, demostrando que, aunque su reinado ha terminado, su impacto es eterno.